Las lágrimas y los lamentos del Nazareno estaban más que justificados. Los sacerdotes le gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret! ¡De Galilea! Algunos de los griegos sabían del misterioso anuncio del rabí sobre su muerte y le interrogaron sobre ello. Jesús les respondió: En verdad os digo que si el grano de trigo arrojado a la tierra no muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es que es preciso morir para vivir. Quien ama su vida la pierde. Quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. ¿Y qué nos ocurrirá a nosotros si te seguimos? El que se acerca a mí se acerca al fuego. Quien se aleja de mí, se aleja de la vida. Yo sí puedo daros lo que ningún ojo vio, lo que ningún oído escuchó, lo que ninguna mano tocó, y lo que nunca ha entrado en el corazón del hombre. Si alguno de vosotros quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Pero los griegos no parecían muy dispuestos a ponerse a las órdenes del rabí y terminaron por alejarse. Jesús, sin poder disimular su tristeza, comentó entre sus discípulos: Ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Lo que aconteció inmediatamente es algo que no sabría explicar con exactitud. Se produjo una especie de relámpago o fogonazo. De no haber sido por la potente y metálica voz que se dejó oír a continuación, yo lo habría atribuido a una posible chispa eléctrica, tan comunes en este tipo de nubes tormentosas. Pero como digo, casi al unísono de aquel fogonazo, los cientos de personas que permanecíamos en la gran explanada pudimos escuchar una voz que en arameo decía: Ya he glorificado y glorificaré de nuevo. La multitud, los discípulos y yo mismo quedamos sobrecogidos. Al fin la gente comenzó a reaccionar y la mayoría trató de tranquilizarse, asegurando que aquello solo había sido un trueno. Pero todos, en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que un trueno no habla. Los hebreos volvieron a agolparse en torno al maestro y éste les anunció: Esta voz ha venido no por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraban entre sí como diciendo: ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario, al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron:
Sabemos por la ley que el Mesías vivirá siempre. Todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Nosotros los sacerdotes somos quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos. ¡Ciegos! ¡Ciegos! Veis la mota en el ojo de vuestro hermano, pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Siguiendo esta consigna, hacia las 2 de la tarde, uno de estos grupos se abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Consiguió Juan esta autoridad del cielo o de los hombres? Respecto al bautismo de Juan no podemos contestar. No sabemos. Pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los máximos maestros de Israel, rojos de vergüenza, se sentían impotentes. Jesús dirigió entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo: Puesto que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre, prestad atención mientras os digo una parábola. Cierto gran y respetado terrateniente tenía 2 hijos. Deseando que le ayudaran en la dirección de sus tierras, acudió a uno de ellos y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y este hijo, sin pensar, contestó a su padre: No voy a ir. Pero luego se arrepintió y fue. Cuando el padre encontró al segundo, le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y este hijo hipócrita y desleal le dijo: Sí, padre, ya voy. Pero cuando hubo marchado su padre, no fue. Dejadme preguntaros, ¿cuál de estos hijos hizo realmente la voluntad de su padre? ¡El primer hijo! Sí, ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! ¡El primer hijo! Pues así yo declaro que los taberneros y prostitutas, aunque parezcan rehusar la llamada del arrepentimiento, verán el error de su camino y entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, que hacéis grandes pretensiones de servir al Padre del cielo, pero que rechazáis los trabajos del Padre. No fuisteis vosotros, escribas y fariseos, quienes creísteis en Juan, sino los taberneros y pecadores. Tampoco creéis en mis enseñanzas, pero la gente sencilla escucha mis palabras a gusto. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que le entregaran su renta, preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios. Tenemos que estar en eso ahí dándole. Destruir a esos hombres miserables. Sí, y arrendar su viñedo a otros granjeros honestos que le den sus frutos en cada estación. Granjeros honestos que le den sus frutos. Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta:
Dios perdone a quienes continúen haciendo estas cosas. ¡Claro que sí! ¡Dios los perdone! ¡Dios los perdone! Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo: Vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas, y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al Hijo del Hombre. ¿Nunca leísteis en la Escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que cuando la gente la descubrió, hicieron de ella la piedra angular? Una vez más os aviso, si continuáis rechazando el Evangelio, el reino de Dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente deseosa de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del Espíritu. Yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra. Quien caiga sobre ella, aunque quede roto en pedazos, se salvará.